¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a DSI, el programa del canal diocesano de televisión donde hablamos de doctrina social de la Iglesia o de temas sociales contemplados a los ojos del magisterio bajo los ojos del Evangelio. Hemos ido repasando paulatinamente a lo largo de todo este ciclo los 12 temas que nos propone DOCAT. Estamos ya en el 12º, en el último tema, y de hecho esta sesión que vamos a afrontar es la penúltima, que es la segunda del bloque número 12, donde estamos hablando del compromiso personal, comunitario, cómo ejercer la caridad o sobre todo cómo ser cristiano en sociedad en un sentido más amplio. Antes de seguir teniendo esta conversación con nuestro experto, quédense con este clip de vídeo. Negarse a cooperar al mal es un derecho y una obligación moral. Una vía para ello es la objeción de conciencia. Consiste en solicitar un trato excepcional para no cumplir con la norma injusta. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. El rey Balduino de Bélgica ofreció un ejemplo heroico de objeción de conciencia cuando se negó a firmar la ley del aborto. Puso en juego su prestigio y su corona con tal de no refrendar lo que juzgaba injusto. La objeción de conciencia es un germen de moralización del derecho. Admitir la objeción de conciencia hace promover una sociedad que actúe más por motivos de conciencia que por motivos de pura conveniencia. El respeto a la objeción de conciencia con ciertas garantías para asegurar su veracidad se erige hoy en distintivo del Estado de Derecho democrático. Por desgracia, abundan las presiones para impedir la objeción, sobre todo en el caso de médicos, enfermeras y farmacéuticos. ¿Cómo entender que no se respete el derecho a la objeción de conciencia incluso en países que lo reconocen en sus constituciones? Quizá la raíz de esto es que la objeción de conciencia de un ciudadano creo que es una llamada pública a la conciencia de los demás ciudadanos, y quizás sea eso lo único que no pueden tolerar, que los demás les pongan en carne viva su propia conciencia. Un ordenamiento que no admitiese la objeción de conciencia en ningún caso degeneraría con mucha facilidad en un ordenamiento totalitario. Si la solicitud de objeción no prospera, queda otro recurso más contundente: la desobediencia civil. En el origen de muchos avances innegables del derecho ha estado la desobediencia civil. Movimientos de desobediencia civil han provocado cambios en las leyes positivas, acercándolas al concepto de justicia, haciéndolas más justas. Consiste no en desobedecer la norma, sino en desobedecerla de tal manera que nos la apliquen y nos sancionen. Entonces aparecemos como un mártir civil, y ese martirio civil es una sacudida moral para la sociedad que reacciona, ¿no? Y para el que tiene el poder, que se da cuenta de que esto difícilmente lo voy a poder mantener. El ejemplo mundialmente más famoso de desobediencia civil es el de Gandhi. Defendía por medios no violentos el derecho a la independencia de la India frente a los colonizadores británicos, y acabó consiguiéndolo. La desobediencia civil evitará que, una vez aprobada una ley injusta, se dé la cuestión por perdida y acabe normalizándose una conducta que la propia ley moral social rechazaba. El derecho no lo pone de forma definitiva el legislador, sino que se positiva día a día, a través de la interpretación de quienes lo aplican y de las conductas sociales que le confieren o le niegan efectiva vigencia. Más allá de la desobediencia civil, se sitúa el llamado derecho de resistencia, que implicaba el recurso a la violencia contra quien ejercía tiránicamente el poder. La Iglesia lo considera un remedio extremo. Sería justificable solo para poner fin a una tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente al bien común del país. Todo esto siempre que se hayan agotado todos los recursos. Es siempre preferible la opción de la resistencia pasiva. El positivismo se apoya en un trasnochado determinismo.
Si el hombre no fuera libre y estuviera determinado por sus circunstancias, ¿cómo podría ser responsable de sus actos? En último término, es el libre albedrío concedido por Dios lo que determina el actuar humano. La libertad del hombre y su existencia está en su propia conciencia y es el fundamento prácticamente de todo el derecho penal y de todo el derecho en general. Si no hay libertad, no hay responsabilidad. Los conceptos de mérito y castigo, de justo, de injusto, de bueno y malo, de ordenado y desordenado, tienden a desaparecer. Si no hay libertad, no hay justicia. Esa gran aportación del cristianismo está todavía por reconocerse. El hombre es responsable de sus actos porque Dios lo ha creado libre para amar. De ahí su dignidad. Y si esta concepción impregna las leyes y las instituciones jurídicas de todos los países, el ansiado ideal de justicia será cada vez más asequible a la humanidad. Pues ya ven, son algunos de los temas, tal vez no aparecen explícitamente en este tema número 12, pero son algunos de los asuntos que tienen que ver cómo un cristiano trata de desenvolverse en una sociedad civil o en una normativa civil como la que nos toca vivir a nosotros, incluso en situaciones un poco más conflictivas, como hemos visto, que son causa para vivir la objeción de conciencia o la propia desobediencia civil. Más allá de este apunte cultural, seguimos hablando con el experto que nos va ayudando a irnos orientando en este tema que tiene que ver con el compromiso social, personal y comunitario del cristiano, que es con don Antonio Espíldora. Don Antonio, muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Ha vivido siempre del derecho? ¿Ha sido siempre profesional del derecho? Sí, estuve como asesor en la Federación Empresarial inicialmente y los 4 o 5 primeros años y luego ya ejerciendo como abogado. Siempre se ha identificado por su compromiso cristiano. ¿Cómo ha vivido esa identidad cristiana por la que la gente que le ha tratado le ha conocido? ¿Se ha sentido pues acogido? ¿Se ha sentido a veces un poco menospreciado por el hecho de ser cristiano? ¿Cómo ha vivido su vocación cristiana laical? Yo debo ser poco sensible a las reacciones de los demás o tal, pero yo la verdad es que rechazo no he sentido nunca. Sí que es verdad que la gente sabe que eres cristiano. Lo que pasa es que hay veces que sorprendentemente pues eso te lleva o le lleva al otro a interpretar justamente que vas a actuar de una manera completamente contraria. Yo recuerdo, me llamó muchísimo la atención en una ocasión un compañero abogado que me dice, bueno, como sé que tú eres católico, mira, le vamos a decir a esta señora que en vez de valer esto tanto, vale esto no sé qué, y tú y yo nos llevamos cada uno no sé cuántos y ella... O sea, justo resulta, yo no lo entendí muy bien, pero yo no, como sé que eres cristiano, pues vamos a ayudar a esta mujer un poco, pero nos vamos a ayudar un poquito más a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que la gente lo nota, pero yo trato de vivir con naturalidad. Yo creo que lo más importante es la verdad. Yo recuerdo hace poco, José Antonio Serrano Ceja en una ponencia decía eso, ¿no? Tenemos en nuestro mundo de hoy un problema con la verdad, y es cierto, quizá la Iglesia, igual que en la Edad Media los monasterios conservaron las bibliotecas, las culturas, los libros, ¿no? Pues quizá la visión de la Iglesia hoy día sea custodiar la verdad, es el mejor servicio que puede hacer porque es que no la tenemos a mano, ¿no? Entonces, bueno, simplemente vivir de verdad. Vamos a ir retomando este último tema que nos propone el temario de DOCAT. Estábamos en el número 311, que es también una cuestión que ha aparecido puntualmente en distintos momentos a lo largo de este itinerario, cuando se nos sugería en qué debe apoyarse un cristiano para vivir su compromiso político. Y ahora, de una manera paralela, nos dice en qué debo sostenerme durante mi compromiso social. ¿En qué debe sostenerse un cristiano? Es importante sostenerse, yo creo, en la comunidad, porque, como decíamos también en el programa anterior, muchas veces nos empeñamos en estar entre zarzas o al borde del camino. Hombre, yo creo que estar de vez en cuando en tierra buena
Sí. Pues viene bien, ¿no? Y te esponjas y la iglesia local o particular que tengas, ¿no? Pues esa es un poco la tierra en la que puedes crecer, ¿no? Y te puedes desarrollar. Yo pienso que es fundamental sostenerse en la comunidad cristiana. Yo, quizá por mi propia experiencia profesional, eclesiástica, digamos, de vida de fe, pues tengo un cierto rechazo a los grupos cerrados, ¿no? Pero la parroquia es un ámbito imprescindible, yo creo, para vivir la fe, para apoyarse y también para sostener el compromiso, que no es una cosa independiente de la vida de fe, sino que va precisamente unido, ¿no? Y el estar apoyado en la comunidad, pues de otros matrimonios, de otros jóvenes, de otros abogados, de quien sea, pero yo creo que el bien en la parroquia o bien en algún grupo al que podamos pertenecer, ¿no? Una pregunta muy para el director de Cáritas, es la 312. ¿Por qué hace falta el compromiso social de la Iglesia en los estados del bienestar? Porque claro, es patente que el compromiso social de la Iglesia en el tercer mundo es inevitable. Alguien tiene que hacer pozos, hacer dispensarios, alfabetizar gente. Y bueno, pues muchas veces lo hemos hablado aquí, de Manos Unidas o de tantos otros. Pero aquí en las sociedades del bienestar, donde el Padre Estado provee de todo esto, ¿por qué es necesario el compromiso de la Iglesia? ¿Por qué Porque realmente lo que nosotros estamos entregando es el amor de Dios. Eso no lo van a entregar nunca los servicios sociales. Pese a que, desde el punto de vista de la sociedad actual, parece como que la caridad vale menos. Yo recuerdo una ponencia de un trabajador social en la facultad que ponía como los distintos niveles de desarrollo de la acción social, y era como el más rudimentario era la caridad, después venía la beneficencia, luego ya la asistencia social y por último los servicios sociales, que ya es con lo que realmente hemos construido nuestra torre de Babel y ya estamos todos satisfechos porque ya no dependemos de nadie y ya no le tengo que agradecer nada a nadie, ¿no? Eso es un problema, porque parece que todo se hace ahora en clave de derechos. Y en Cáritas Española incluso también yo no estoy de acuerdo, porque resulta que estamos por un lado hablando de introducir el principio de gratuidad, la lógica del don en un ámbito como es la economía, que por su propia naturaleza se trata de producir bienes escasos para necesidades ilimitadas, y por lo tanto hay un coste de producción siempre, hay un coste de distribución, es decir, hay un precio de mercado que provoca esa escasez de recursos, ¿no? Y justo en el ámbito de la intervención social, de la atención al otro, nos estamos empeñando en meter la lógica del derecho. ¿Qué pasa? Que no hay agradecimiento. Nosotros empezamos a tener en las acogidas de Cáritas personas que acuden con su documento del ayuntamiento, de los servicios sociales del ayuntamiento, y dicen: mira, aquí dice que soy pobre, me tienes que ayudar. Pero claro, tú tienes el deber de ayudarle y le tienes que dar lo que él pide, entonces como tiene derecho, se lo das y encima ni te lo agradece. Eso no es, ni es intervención social, pero muchísimo menos es caridad. Entonces, es esa lógica, esa mecánica que se está estableciendo de que lo suyo es en clave de derechos, la lógica del derecho y del deber en un ámbito como este, es peligrosísimo, porque es que al final lo que hacemos es deshumanizar la intervención social. Y cuando todo el mundo coma, y cuando nadie pase hambre, y cuando nadie pase sed, y cuando todo el mundo tenga que vestir, y cuando todo el mundo tenga trabajo, ¿entonces qué? ¿Ya seremos felices? No habrá soledad, no habrá maltrato entre unos y otros, no habrá necesidad de acoger al inmigrante, no habrá necesidad de comprender al incomprendido. Pero es que eso siempre va a existir. Ojalá el Estado fuese capaz, que no lo es, de solucionar todos los problemas materiales. Pero ¿y si Jesucristo hubiese atendido a Satanás y hubiese dicho: es verdad, vamos a convertir todas las piedras del desierto en pan y ya todo el mundo come, vamos a limpiar a todos los leprosos, y ya hubiese terminado su labor? Jesucristo vino a la tierra a limpiar a todos los leprosos, a hacer andar a todos los paralíticos y a que todo el mundo tuviese pan, y ya está, y se volvió al cielo y se acabó. No, lo que hizo fue quedarse con nosotros porque le necesitamos y porque necesitamos su amor, y los cristianos lo que tenemos que hacer es transmitir amor.
Y ese amor irá con la comida, por supuesto. Y ese amor irá porque si tiene hambre habrá que darle comida. Pero si lo que tiene es necesidad de vivienda, habrá que darle vivienda. Y si tiene necesidad de acompañamiento, tendrá acompañamiento. Pero tampoco podemos entrar en lo que algunas veces ocurre en algunas ONGs, con todos mis respetos, en las que lo que hay es una fila para darte una bolsa de comida, el siguiente, otra bolsa de comida. No, pero si yo venía a... otra bolsa de comida, pero si yo no necesito comida, yo necesito, da igual, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia lo que tiene que dar es amor, y eso se manifiesta en unos momentos de la historia, se manifiesta atendiendo a la educación, atendiendo al trabajo, atendiendo a cualquier otra necesidad, siempre será necesario. Sí, sí, es así. Eso es además un poco marxista, el que la caridad es la enemiga de la justicia igualitaria, ¿no? Y eso está larvado ahí, de que parece que la caridad es un lastre de lo que es el estado del bienestar, que es el ideal. La caridad es un poco rudimentario, es un poco pedestre, ¿no? Es un estado del bienestar un poco... También hay un poco idolatría del estado del bienestar hoy en día, ¿eh? Yo creo que incluso muchas veces la secularización que hay en la Iglesia, en tantos cristianos que nos llamamos o se llaman no practicantes, esos cristianos de vida mínima, en realidad lo que somos a veces somos rehenes del estado del bienestar, y entonces tenemos miedo a perder nuestro bienestar. Eso tampoco, bueno, otro tema. Y después de hablar de todo esto, se pregunta, ¿por qué involucrarme en la Iglesia? De los dos caminos tradicionales que se le ofrece al laico, involucrarme como cristiano en cosas no eclesiales o en asociaciones no eclesiales, involucrarme como cristiano en asuntos eclesiales. ¿Por qué hacerlo Yo creo que las dos cosas son necesarias y las dos cosas son buenas. Lo que ocurre es que ha existido una tendencia últimamente a la no confesionalidad, por ejemplo, ¿no? Y desde muchas instituciones cristianas se han alentado organizaciones para que no parezca que es la Iglesia, llamémosle no sé qué, de no sé qué manera, ¿no? Pues llamémosle X, no voy a decir nombres, pero bueno, el caso es que finalmente, al final, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces todas esas instituciones pues se desgajan de la Iglesia, llevaban el apellido católico en algún sitio y parece ser que hay ahí una C en alguna de sus siglas, pero nunca más se supo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo natural es que desemboquemos, si lo que tenemos es una vida en la comunidad, en la parroquia, en la diócesis, en la que pues vivimos ejerciendo la catequesis, el culto a Dios, la liturgia, la celebración de la liturgia, la celebración comunitaria con nuestros hermanos, la caridad, pues evidentemente lo natural será que desemboquemos en la comunidad también y que lo ejerzamos como cristianos y que no pase como dice el refrán, que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? O el típico señor que es muy manitas y que resulta que se dedica a arreglar todas las chapuzas de los vecinos y su mujer le dice, bueno, y aquí la lavadora, ¿cuándo la vas a arreglar, no? Pues hombre, también conviene que de vez en cuando hagamos las chapuzas en casa. Sí. ¿Por qué los cristianos activos, dice textualmente, requerimos de asistencia espiritual? Hemos hablado con políticos algunas veces que dicen, es que uno se siente especialmente solo, se siente un poco desasistido. Parece que cuando uno se embarca en proyectos sociales es una especie de carrera en solitario, bueno, cuando quiera regresa a la comunidad, hacia qué asistencia. ¿Por qué un cristiano activo requiere de asistencia espiritual? Asistencia espiritual es fundamental para el cristiano, la guía espiritual y el hecho de tener un maestro espiritual, yo pienso que es imprescindible. Es verdad que a lo largo de la vida puede haber etapas, ¿no?, en las que tengas más tiempo, tengas menos tiempo, encuentres o no encuentres quizá la persona adecuada con la que te entienda o a la que entiendas tú, ¿no? Pero decía San Juan de la Cruz que el que solo se quiere estar, sin arrimo de maestro, decía él, que será como el árbol que está al borde del camino, que por mucho fruto que dé, nunca llegará a sazón porque los viandantes lo cogerán, nunca llegarás a madurar, ¿no? Y entonces nos puede pasar un poco eso, que sobre todo cuando estamos en un compromiso, digamos, exterior a la Iglesia, en el que estamos entre zarzas, al borde del camino, pues por mucho fruto que parezca que damos, parece que, pero al final no cuaja por falta de guía y de un verdadero maestro espiritual. Yo creo que es fundamental, los sacerdotes pues tenéis una labor impagable, por eso tenéis que ser más santos que nosotros, por lo menos más rápido,
para luego poder tirar de nosotros y de esa manera pues que los demás cristianos. Decía San Juan Bosco también que un sacerdote nunca se salva ni se condena solo, sino que lleva consigo a muchísimas almas o al cielo o al infierno. Pues bueno, pues aprovechemos los medios que tenemos, ¿no? ¿Qué pueden ofrecer? Creo que esto es un poco redundante porque ya hablamos en el bloque anterior o en la sesión anterior. ¿Qué pueden ofrecer los cristianos de manera especial a sus hermanos? Pues a alguien, no es un qué, sino un quién. A Dios es lo que tenemos que ofrecer, claramente. Sí, sí. Hemos hablado con muchos misioneros, además, de todo esto. De que al final la distinción entre el misionero y el voluntario que trabaja al servicio de los pobres es que tú tal vez hagas lo mismo, pero que lo ofreces en nombre de Dios, ¿no? Y que eres capaz de presentar a Dios en medio de los hermanos. ¿Qué puedo hacer para no vivir mi compromiso de manera solitaria? Dice también el Docat. ¿Qué puede hacer uno para no vivir? Bien, también ha salido en varias ocasiones la necesidad de vivir en comunidad. Yo creo que en las distintas etapas de la vida pues tenemos que ir buscando qué es lo que nos ayuda para que realmente nos veamos reforzados un poco y confirmados en nuestro compromiso, ¿no? Entonces pues hay grupos de jóvenes para jóvenes, grupos de más mayores para los más mayores y bueno, encuentros de oración, convivencias, en fin, 1000 lugares, espacios de encuentro a los que verdaderamente acudir. Yo creo que lo suyo es que verdaderamente nos empeñemos y demos importancia a esa unidad y a esa comunidad, sea la que sea, la parroquia, el grupo o cualquier encuentro que se haga. De manera un poco asociativa, ¿no? Como pretende o ha pretendido, o por lo menos es la gran inquietud del apostolado seglar de nuestra diócesis, que es que él por sectores un poco profesionales o por dedicaciones, que pudiera acaso crearse asociaciones de cristianos o asociaciones cristianas de maestros, de alguna cosa de estas que ayudara. Sí, es importante el que haya siempre una manera de organizarse, pero también es verdad que tenemos que ser conscientes, desde mi punto de vista, de que somos una iglesia minoritaria. Yo creo que no acabamos de darnos cuenta en la iglesia de lo pocos que somos. Entonces, es verdad que hay que asociarse, hay que organizarse, las estructuras son necesarias, pero empieza a dar la impresión de que cada vez montamos más estructuras para menos gente. Entonces tengamos cuidado con eso, porque a lo mejor ya hay muchas cosas inventadas y siempre tenemos la tentación de decir, no, mira, como no hay vida suficiente, vamos a crear no sé qué, como no hay vida, vamos a hacer un plan de X, a impulsar tal proceso. Bueno, bien, yo creo que hay suficientes medios ahora mismo en la Iglesia y si verdaderamente somos capaces de revitalizar y de revivir la parroquia, que están vacías, nuestras parroquias están vacías. Y Toledo es un oasis en España. Eso también es verdad. Pero con respecto a lo que eran las parroquias hace 30 años, lo habréis notado los sacerdotes en las colectas, en el compromiso de la gente. Entonces, vamos a ver, entonces somos pocos que no seamos mal avenidos. Sí. Son dos reflexiones interesantes, que todavía no hemos tomado conciencia un poco del papel, no diría residual, que suena como muy duro, ¿no? Pero un papel cada vez más minoritario, me refiero minoritario en general, y también el crear estructuras que tal vez no... Bien, sería un tema muy largo que tal vez nos llevaría por otros derroteros. Dice en la cuestión 317, ¿dónde encuentro brújula para mi compromiso? Por supuesto, en la palabra de Dios, fundamentalmente, la Sagrada Escritura. Yo creo que los cristianos bebemos demasiado en las fuentes del mundo, ¿no? Lo que, como dice la Sagrada Escritura, en cisternas agrietadas, ¿no? En lugar de ir a la fuente de la vida, ¿no? Que es Jesucristo, y ahí me llama mucho la atención las lecturas, las películas, las series que un cristiano medio hoy en día se puede tragar y puede tener en la cabeza. Me llama poderosísimamente la atención. Y que luego no seamos capaces de leer 5 minutos la Biblia, o que lleguemos tarde a misa porque no nos interesa la palabra de Dios. Yo creo que es fundamental meditar despaciosamente y escuchar verdaderamente la palabra de Dios, porque si decimos que es palabra de Dios, parece que como repetimos palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a ver, palabra de Dios, es que Dios te está hablando.
ponte un poquito las pilas, porque es que es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, de ahí fundamentalmente, y luego, pues hombre, pues está el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, hay muchísimo magisterio de la Iglesia para orientarnos en nuestro compromiso. Escuchaba recientemente al crítico de cine Alberto Fijo, muy al hilo de lo que tú dices. Parece mentira las series que nos metemos a veces los cristianos entre pecho y espalda, ¿eh? Cuando yo le sugería algunas series bastante afamadas, sí, de ficción casi medieval, y me decía Alberto Fijo, me decía, es que parece mentira las series que vemos, ¿eh? Dice, yo le pregunto a mucha gente y me dice, yo esto no lo vería con mi esposo o con mi esposa. Dice, los cristianos las vemos a veces pero también eso daría por otra conversación. Y además de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué pasa? Que tú luego, cuando estás en una conversación, sin darte cuenta, pues te sale la frase de Juego de Tronos, la frase de José Mota, o la frase... Pero no te sale una frase del Evangelio, pero ¿cómo puede ser? Sí. Hemos perdido... Eres cristiano, te crees que eso es palabra de Dios, y no te sale una frase del Evangelio, te sale de la serie Friends. Sí. Vamos a ver, o de las canciones de Sabina. Es exactamente así. Entonces yo creo que tenemos mucho ruido, y no vamos verdaderamente a lo importante. Esta también yo creo que ha salido por lo menos de refilón. Dice la 319, ¿me puedo involucrar en un partido que no coincida exactamente del todo con la doctrina de la Iglesia? Hay dos cosas, la teoría y la práctica. Yo pienso que la teoría nos dice que sí, en pura teoría es muy complicado, es muy difícil que un partido político coincida con la doctrina de la Iglesia. Lo vimos con Don Isaac aquí mismo. Pero es verdad que luego, con esa excusa, es verdad que los cristianos asumimos que como no se puede hacer nada, pues tenemos que estar en un partido político y asumimos acríticamente todo lo que defiende ese partido político. Podemos estar en un partido político que no coincida exactamente con la doctrina de la Iglesia, pero no podemos estar inactivos, callados, mudos, cuando un partido en el que nosotros militamos defiende una cosa que es contraria absolutamente a la doctrina de la Iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser que en un partido en el que milita una persona católica se apruebe una ley del aborto y no pase nada y no diga nada? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en un partido político se esté discutiendo sobre la eutanasia y, bueno, mira, pero nosotros vamos a sacar esta ley porque si no van a venir los otros? Pero vamos a ver. Entonces, tú tienes que tener una serie de, como decía Benedicto XVI, unos principios innegociables que luego resulta que siempre se negocian desgraciadamente, pero decía Benedicto XVI, la vida no se puede negociar, la educación, el derecho de los padres a educar a sus hijos no se puede negociar, y la familia como unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio monógamo y para toda la vida no se puede negociar. Estamos negociándolo todos los días. Luego, entonces, a lo mejor nos estamos equivocando y diciendo tanto, de manera, ya digo, acrítica, que se puede militar sin problemas en un partido que no defienda la doctrina de la Iglesia, lo que estamos haciendo es atacar desde un partido político la doctrina de la Iglesia. Sí, de hecho, como bien dice, la pregunta es así, que empieza diciendo, sí, por supuesto que un cristiano puede participar de un partido político que no coincida exactamente, pero acaba diciendo, hombre, si dejamos a salvo la defensa de la vida, la defensa de la dignidad de la persona humana, la defensa de la familia, no sé qué, y claro, pone unos postulados que uno repasa por lo menos el ideario de los partidos políticos españoles y bueno, pues acaba con, como tú dices, diciendo, bueno, en teoría sí, pero la verdad uno repasa idearios de política europea en general hoy y es muy difícil de además en el DOCAT viene en el margen, creo que es en esta pregunta, viene una reflexión de Alexander Solzhenitsyn. Y él dice que no entiende los partidos políticos. Él dice que no entiende que existan los partidos políticos y no es sospechoso de antidemócrata Solzhenitsyn. Pero él dice que él entiende las organizaciones de economistas, las organizaciones, las asociaciones políticas, pero eso de que tú tengas que elegir a una persona porque está en un partido político, él no lo entiende. Dejamos aquí el corte para la próxima sesión y a todos ustedes les emplazamos a que participen de lo que será la última sesión de este ciclo de Doctrina Social. Será aquí en el canal diocesano de televisión. Hasta entonces, que sean felices.